como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras ellos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues es un privilegio grande poder estar aquí delante de ustedes, poder ser yo el que pueda meditar conjuntamente con ustedes en la palabra del Señor en este día domingo. Y pues no es fácil, es un privilegio enorme como cualquier otro de los privilegios que se desempeñan aquí. Ningún privilegio puede ser menospreciado y yo pues lo hago con humildad, lo hago con amor y como siempre le he dicho al Señor de que a la hora de leer un mensaje pues yo también me quiero gozar y muchas veces uno se aflige y todo eso, pero es parte de lo mismo porque nosotros no podemos venir aquí confiando en nosotros mismos, sino siempre pidiéndole al Señor que nos ayude. Y pues antes de comenzar, quiero pedirle perdón a todos los hermanos, a cualquier hermano que siente que le he defraudado. Yo le pido perdón porque todos ofendemos de palabras, dice Santiago, todos ofendemos de palabras o de hechos. Y no quiero que en esta hora usted por mis faltas usted sienta en su corazón algo que le estorbe, porque no vamos a leer aquí la palabra de ningún hombre, sino la palabra del Señor. Así que si en algo, como dijo Pablo, le debo o le he fallado, pues téngalo ahí en la cuenta que tenemos, pero le pido en esta hora que no sea un estorbo como para que la palabra no sea predicada. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35. Así que la palabra del Señor la vamos a leer juntamente, todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Amén. Bueno, yo quiero en esta hora que meditemos acerca del tiempo en el que nosotros estamos, que consideremos ahí ese texto bíblico, que allí se hallaba 2 personas que estaban de alguna manera ya desempeñando el ministerio del evangelismo y eran de los primeros discípulos. Esas 2 personas, esos 2 hermanos que estaban con Juan el Bautista, fueron de los primeros hermanos que comenzaron a involucrarse en cuanto al ministerio del evangelio, de la predicación y de los bautismos y todo eso. Y se hallaban ellos en ese momento ayudándole a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre que había nacido con un solo propósito, y era preparar el camino del Señor. Y aquí dice allí que el siguiente día, dice aquí, y para entrar un poquito en contexto a qué se refería allí, de que el siguiente día que otra vez estaba Juan y los 2 discípulos, y Juan mirando, vio a Jesús que andaba por ahí y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Pues esto era el día siguiente al día que Juan ya había testificado que Jesús era el Hijo de Dios
y que Jesús era el Cordero de Dios que venía a limpiar al mundo de sus pecados. Entonces, este Juan era un hombre que se había consagrado desde niño para la obra del Señor. No era un hombre común y corriente, sino que la palabra dice que de los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, de los que dice ahí, la palabra dice en cierto pasaje bíblico, de los niños que abrían la matriz, los primeros, los primogénitos. Dice que eran consagrados directamente para Dios. Era la importancia de un primogénito, era para Dios. Dios lo consideraba como lo primero, la primicia era lo suyo. Y este Juan el Bautista era el hijo único de sus padres y había sido consagrado desde el vientre de la madre. Y este Juan estaba ahí en esa situación, en ese momento directamente para abrir el camino para que Cristo comenzara su ministerio. Entonces este varón, Juan el Bautista, había nacido de una familia que de alguna manera era menospreciada. Era de papá y mamá que eran, la mamá de él era estéril y ya era bien avanzada de edad. Ella ya tenía muchos años, pero a Dios le plació darle una promesa a esa familia para que naciera este hombre. Y este hombre, Juan el Bautista, estaba consagrado directamente para esa ocasión, y la palabra dice que desde el vientre de la madre, él había sido lleno del Espíritu Santo. Usted puede leer Lucas capítulo 1, ahí habla todo lo relacionado con Juan el Bautista. Allí habla cómo fue concebido, quién dio la profecía, que fue un ángel el que dio la profecía acerca de Juan el Bautista. Pues este Juan el Bautista se había, dice, consagrado en lugares desérticos. Se había consagrado en lugares donde no había mucha gente. Prácticamente en unas montañas también estaban las aldeas, y allí estaban ellos, en lugares remotos. Y él estaba consagrado para ese momento. Entonces él dio testimonio diciendo, dijo, cuando estaba bautizando, dijo, en medio de vosotros, dijo él, hay uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y para él es que él estaba preparando ese camino. Pero él tenía 2 ayudantes en ese momento. Y estos 2 hombres estaban ahí en ese momento ayudando a Juan. Y ellos oyeron todas esas cosas que Juan decía. Oyeron que Juan daba testimonio de que por allí andaba un hombre que no era un hombre como cualquier otro hombre aquí en la tierra, sino que era un hombre que venía a cumplir una misión. Pues estos dos hombres tomaron una decisión cuando oyeron acerca de Jesús. Ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos decidieron buscar a Jesús. Ellos decidieron ir a ver dónde moraba el Señor. Ahora la pregunta aquí es, ¿dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Señor? Esa es la pregunta, porque aquí no especifica dónde es que estaba morando el Señor. La pregunta fue, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Es que hay un lugar donde el Señor mora. Hay un lugar donde el Señor está. El Señor, dice la palabra, que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está el Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces, en ese momento, dice la palabra que estos 2 hombres le dijeron, ¿dónde moras? El Señor les dijo, venid y ved. Ellos fueron y vieron dónde estaba morando el Señor. Y se quedaron con él ahí porque ya era la hora 10ª, dice la palabra. En otras palabras, en nuestro tiempo sería considerada como las 4 de la tarde. Ya casi se llegaba la hora de la noche, que normalmente pues el sol se pone a las 2 de la tarde. Entonces se aproximaba la noche. Entonces yo quisiera que meditemos en el Evangelio de Juan, quién era Juan, quiénes estaban con él y a quién ellos estaban siguiendo, para quién ellos estaban trabajando, para quién ellos estaban preparando ese camino. Este Juan, dice la palabra, que sus papás, pues como lo dije, sus papás no tenían ningún hijo. Su mamá era estéril, era ya avanzada de edad. Su papá era un hombre, era un sacerdote en la casa de Dios.
Y cuando se llegó, dice, el tiempo de que se ofreciese el sacrificio en el lugar santo, dice que cayó en suerte, dice la palabra, que Zacarías entrara al lugar santísimo. Cuando usted oye la palabra suerte, cuando alguien dice por ahí, cayó en suerte de que yo hiciera esto, no se ofenda, hermano. Muchas veces he visto que algún hermano se ofende por esa palabra. Hay un salmo que dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La suerte se echa sobre el regazo, mas de Jehová es la respuesta de ella. O sea que la palabra suerte existe en la Biblia y no representa ninguna cosa mala en la Biblia, sino que ahora los hombres han trastornado el significado de las palabras. Por eso que muchas veces hay palabras que aunque son bíblicas, nosotros no las podemos recibir y nos ofendemos cuando las oímos. Pues la palabra dice que cayó en suerte que Zacarías entrara al lugar santísimo. Y cuando estaba adentro allá ofreciendo el sacrificio, dice que vio a un ángel que estaba allí. Estaba un ángel allí y le dio unas palabras, le dio una profecía y le dijo que él iba a ser el padre de un hijo, el cual iba a preparar el camino del Señor. Y le dio instrucciones que el muchacho tenía que guardarse, no tenía que comer cosa pues mortífera, que un animal que a veces los animales se mueren y los dueños lo que hacen es cortarlos en piezas y coserlos. Él no podía hacer eso, él no podía comer cosa inmunda, él no podía tomar vino, nada que proveniera de la vid, de las uvas, y tenía que consagrarse para el Señor. Y le dijo, y será su nombre Juan, le pondrás por nombre Juan. Y entonces Zacarías dice la palabra que dijo allí, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible esto si mi mujer es ya mayor, es ya avanzada de edad y es estéril y yo estoy viejo? Entonces al ángel no le gustó esa excusa de Zacarías y le dijo, por cuanto no has creído a la palabra que yo te he dicho, he aquí que quedarás mudo hasta el día que ese niño nazca. Y dice la palabra que salió Zacarías del lugar santo y no podía hablar. Y los sacerdotes que estaban allí esperándole afuera se afligieron porque veían que Zacarías ya no salía. Porque lo que pasaba era que cuando un sacerdote estaba mal y entraba y llegaba al lugar santo, pues usted entiende que por medio de la palabra se enseña de que moría esa persona adentro. Entonces dice la palabra que todos estaban abatidos, afligidos ya porque Zacarías nunca salía. Pero es porque él estaba ahí en la comunión con el Señor en ese momento, recibiendo palabras ahí. Pero porque no creyó, quedó mudo. Y cuando salió, dice la palabra que no podía hablar, sino que solo con señas. Solo con señas. Y entonces dice que los varones entendieron que había visto una visión. O sea que uno tiene que entender cuáles cosas son las que pasan muchas veces en las congregaciones. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera en ese momento estado ahí, lo primero que hubiera hecho quizás era de alguna manera reprender a Zacarías o de alguna manera pues culparlo de que por qué había salido mudo del lugar santísimo. Ellos dijeron, visión ha visto. Ellos fueron más allá. Ellos vieron las cosas de una manera espiritual y ellos se quedaron así meditando en eso. Y ellos se comunicaban con Zacarías por medio de señas. Y bueno, esto lo estoy diciendo un poco para entrar en la historia de quién era Juan el Bautista. Y dice la palabra pues que llegó el momento que Dios visitó a Elizabeth, la esposa de él, la mamá de Juan. Dice que Dios pues se acordó de ella, la bendijo y pues ella concibió y estaba embarazada del niño. Y la palabra dice que al mismo tiempo también María estaba embarazada de Jesús. O sea que Juan el Bautista y Jesús eran de la misma edad. Ellos estaban, pues las madres de ellos estaban embarazadas y dice la palabra que en cierta ocasión fue María a visitar a su prima Elizabeth, porque eran familia. Fue a visitar a su prima Elizabeth y cuando María le habló y saludó a Elizabeth, dice que Juan se estremeció y saltó dentro del vientre de su madre. No por en sí que hubiese oído la voz de María, como para no darle ocasión a algún católico que diga, oh, la madre de todos, no, sino porque sabía ya el niño, la criaturita, sabía ya quién era el que iba en el otro vientre. Sabía bien quién es el que se había acercado.
Y dice la palabra que cuando el niño le saltó dentro del vientre a su mamá, dice que ella fue llena del Espíritu Santo. Y la palabra dice que no solo la mamá estaba llena del Espíritu Santo, sino que también el niño. En Lucas capítulo 1 dice que el ángel le dijo a Zacarías que desde el vientre de la mamá Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo que todos nosotros deberíamos de tener. Es algo que todos nosotros deberíamos buscar. Bueno, no puedo decir algo. Alguien que todos nosotros deberíamos de buscar. Alguien que todos nosotros deberíamos de anhelar. Alguien que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder afrontar cualquier dificultad, para poder vencer cualquier tentación, para poder entender las situaciones que pasan muchas veces en nuestra vida, en nuestro alrededor, y no ver las cosas solo de una manera, como le dijeron a aquel hombre: tú mira solo lo que está delante de tus ojos, pero Jehová mira más allá, lo que está dentro del corazón. Así le dijeron a un varón, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver más allá. ¿Por qué pasan las cosas? Pues aquel hombre, hablando de Zacarías, estaba mudo. La mamá de Juan el Bautista estaba ya llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista en el vientre de la mamá estaba llena del Espíritu Santo, pero Zacarías, dice la palabra, que él estaba mudo en ese momento. Mudo y sordo. La palabra no dice que estaba sordo, pero yo entiendo que estaba sordo porque dice que con señas se comunicaba. Entonces, tal vez porque dice que con señas le preguntaron a él también cómo se iba a llamar el niño. O sea, si podían hablar, le podían preguntar, pero por señas le dieron una tablilla para que él escribiera cómo se iba a llamar. Entonces, pero él aún estaba mudo. Pero la palabra dice que llegó el momento en que del alumbramiento, se llegó el día de que Juan iba a nacer. Y la palabra dice que cuando nació Juan, dice la palabra, que todos los vecinos estaban ahí queriéndole poner un nombre. Y le querían poner el nombre del papá, le querían poner Zacarías. Pero la mamá, ella dijo: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, dijo ella. Y ahí le preguntaron a aquel hombre que estaba mudo cómo se iba a llamar el niño. Entonces dice la palabra que le alcanzaron algo para que escribiera, y él puso allí: Juan es su nombre. Y dice la palabra que nomás él dice que escribió que se iba a llamar Juan, que era el día 8 en que Juan iba a ser circuncidado. Dice la palabra que también Zacarías fue lleno del Espíritu Santo ahí en ese momento. O sea que cuando Dios va a hacer algo en una persona, es bueno que esa persona esté rodeado de un ambiente espiritual y que esté siempre rodeado de personas que estén llenas del Espíritu Santo. Mire, si una persona está teniendo dificultades y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser un medio para que esa persona también sea llena del Espíritu Santo. Porque aquí lo que buscamos es que todos nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo que aquí estamos buscando es que todos nosotros vamos a seguir al Señor Jesús hacia el propósito por el cual Él nos ha llamado. En ese momento habían puesto a Juan para abrir el camino del Señor, y Juan, pues ya habiendo crecido y todo, estaba ahí, y él no ignoraba quién es el que andaba ahí. Él no ignoraba por quién es el que él estaba haciendo esas cosas. Él no ignoraba por qué es que él se había sacrificado toda su vida, y él quería terminar su ministerio. Él quería llegar al final de su ministerio. Él tenía que cumplir su ministerio. ¿Y qué era lo que pasaba? Él tenía que pasar muchas tribulaciones. Estaban allí los dos varones ayudándole, y cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, Juan dice que se le resistía al Señor para no bautizar al Señor. Porque Juan decía: yo no soy digno de encorvado desatarle la correa de su calzado. ¿Y por qué decía eso Juan? Porque en el tiempo de los israelitas, en ese tiempo, cuando una persona llegaba a la casa de alguien, lo primero que ellos hacían era quitarle el calzado y lavarle los pies. O sea que en otras palabras, Juan no se sentía ni siquiera digno de lavarle los pies al Señor. Entonces, cuando Jesús llega delante de él a ser bautizado, Juan dice la palabra que se le resistía y le decía: tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti.
Pero el Señor le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia, porque así debe de ser, porque así está escrito. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Juan estaba casi al final de su ministerio. Juan estaba casi al final de hacer lo que se le había dicho que hiciese. Y tenía ahí pues, a esos dos hermanos. Y cuando él dio testimonio de que era el Hijo de Dios el que andaba ahí, aquellos hermanos estaban atentos, porque ellos tenían necesidad de Dios. Ellos tenían necesidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Seguir a Jesús, dice aquí la palabra. Siguieron a Jesús. ¿A quién debemos seguir nosotros? ¿A quién es que nosotros debemos de buscar? A Jesús. A Jesús. Yo no vengo aquí a la iglesia por venir a seguir a un hombre. O voy a otro lugar por ir a seguir a otro hombre. Yo a quien sigo es al Señor Jesús. A Jesús es que nosotros debemos de seguir. A Él es que nosotros tenemos que buscar. No podemos confiar en hombres. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone el brazo, o sea, carne por brazo, por confianza, y su corazón se aparta del Señor. Este dice que va a ser como una retama en el desierto, como un monte seco que el viento se lo lleva de un lugar a otro, que morará en tierra seca y deshabitada, en los sequedales, pero que el que confía en Dios, el que verdaderamente quiere buscar a Dios, cualquier sea la situación, si quiere buscar a Dios, dice que Él va a ser como un árbol verde, que va a estar siempre verde, y que va a dar su fruto a su tiempo, que su hoja no se le va a caer, que en el día de la sequía no se fatigará, va a estar siempre verde, va a estar siempre dando fruto. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el hombre. Su confianza no está en la persona. Miren, muchas veces nosotros ponemos la confianza en un hombre. Muchas veces nosotros vemos con gran agrado a uno en específico y tal vez a los demás los menospreciamos. Pero decimos, esa persona que usted pone la confianza, muchas veces es la persona que le va a fallar, porque la palabra lo dice. No confiéis en hombre, no confiéis en hijo de hombre, porque en el Hijo del Hombre dice que sale su aliento y ahí terminan sus días. Allí termina todo aquello por lo que usted admiraba a esa persona, ahí termina. Por ejemplo, si usted pone su confianza en mí, si usted tiene grandes expectativas de mí, si usted siempre espera lo mejor de mí, va a llegar un momento que le voy a fallar. Va a llegar un momento que le voy a defraudar. Va a llegar un momento que usted se va a sentir defraudado por mí. ¿Pero por qué es eso? Porque la palabra dice que todo hombre es mentiroso. Todos nosotros somos mentirosos. Ahora muchas veces afirmamos una cosa y mañana estamos diciendo otra cosa. Así somos los seres humanos. Pero nosotros cometemos errores. Pero nosotros a quien debemos de seguir es a Jesús, al Señor. Él le va a mostrar el lugar donde Él verdaderamente está morando. Le dijeron, ¿dónde mora, Señor? ¿Dónde moras? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde estás? Él les dijo, venid y ved, venid y ved. Y ellos fueron y vieron dónde se quedaba el Señor. Ahora yo le digo, ¿dónde es que mora el Señor? ¿Dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Señor? Ya vimos un pasaje bíblico que dice que Él mora donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Dice, de otra vez os digo, dice la palabra, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa que quisiesen en la tierra, a cualquier cosa que pidiesen aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, dijo el Señor Jesús. El Señor está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. O sea que si nosotros venimos aquí a la casa de oración o estamos en otro lugar, nosotros tenemos que siempre estar congregados en el nombre del Señor. No podemos estar congregados en el nombre de nadie más, en el nombre del Señor Jesús, porque de lo contrario no va a funcionar el asunto. No vamos a estar en unánimes, no vamos a estar a una voz, no vamos a estar como un hombre. La palabra dice que estemos unánimes, que a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo el propósito de estar unánimes, de glorificar a Dios, de glorificar al Señor. Ese es todo el propósito. Dice la palabra que mejor son 2 que 1, mejor son 3 incluso que 1. Allí estaban 2 varones y el Señor en ese lugar. ¿Y qué hora era? Las 4 de la tarde, podamos decir. Y ya se iba a llegar las 4, las 5, las 6, cuando las tinieblas ya se vienen metiendo, el día se está acabando y las tinieblas están comenzando a salir. Ahora yo les digo, ¿en qué tiempo cree usted que estamos en el reloj del Señor, por decirlo así? En la historia del ser humano, ¿en qué tiempo estamos nosotros?
Pongámonos digamos, en el lugar de aquellos dos primeros discípulos. Pongámonos en el lugar de ellos, que andaban necesitados de Dios, buscando salvación, buscando al Señor Jesús. ¿En qué tiempo estaban ellos? A las 4 de la tarde. Ya casi se venían las tinieblas. ¿En qué tiempo estamos nosotros ahora? En la actualidad. Según la palabra del Señor. La noche está avanzada. Se acercan las tinieblas. Es necesario que nosotros estemos con el Señor. No podemos estar sin el Señor. Es necesario que nosotros como discípulos estemos con el Señor. Porque la noche ya se aproxima. Está avanzada. Las tinieblas van a tomar posesión. No que el diablo tenga poder como para tener más poder que Dios. Sino que está escrito que va a venir un día cuando la ira de Dios se va a derramar sobre los moradores de la tierra. Va a venir un día, dice la palabra, que va a ser como un horno ardiente, como un humo va a salir, dice la palabra, la tierra va a ser como un horno. Va a haber un humo ahí, como cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, que dice que Abraham, dice, alzó los ojos hacia Sodoma y Gomorra y veía, dice, el humo subir de la tierra como un horno ardiente. ¿Y quiénes estaban ahí? Los que no quisieron obedecer al Señor, los que no quisieron oír al Señor, los que no quisieron ser guiados por el Señor hacia el lugar donde el Señor les estaba mostrando que tenían que ir, siempre de la mano del Señor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Subía como un humo, como de un horno. Así dice la palabra que viene el día del Señor también para esta tierra. Va a ser un día de oscuridad, un día de tumulto, un día de quebranto, de tribulación, donde ni el oro ni la plata que la persona pueda tener le va a salvar en aquel día, porque es el día de la ira de Dios. Es el día donde va a haber lamento, va a haber quebranto, donde digamos que de esos dos hombres que hay, digamos, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Porque de estos dos hombres que fueron a buscar al Señor, de los primeros dos discípulos, solo se menciona el nombre de uno. Quizás se mencione más después, más adelante en la Biblia, el nombre del otro hermano que fue con él, pero allí solo se menciona a uno, que era el hermano de Pedro, de Simón Pedro. Ahí la palabra dice en cierto texto bíblico que cuando venga la noche, cuando se aproxime la noche, dice la palabra ahí de que estarán dos trabajando. Estarán dos hombres trabajando en el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Estarán dos mujeres, dicen, moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Yo y usted queremos ser de aquellos que se mencionan en el libro de la vida del Señor. Allí en ese momento se mencionó el nombre de esa persona, de ese hermano. Se mencionó ahí. Nosotros queremos ser mencionados. Entonces, en estos tiempos lo que pasa es que el día del Señor se va acercando más y más, porque el reloj nunca va para atrás. Una vez en la historia del ser humano el reloj retrocedió, ¿verdad? Y ustedes saben cuándo fue eso. En el tiempo de aquel rey que había enfermado, y dice la palabra de que le fue dada una palabra de que tenía que alistar toda la casa porque ya iba a morir. Y él dice la palabra que lloró hacia la pared, lloró no delante de un ídolo ni nada de eso, sino que él cubrió su rostro hacia la pared para no ver ninguna imagen ni nada de eso, hacia la pared, y oró a Dios con gran lamento, dice la palabra. Y Dios le oyó y le permitió vivir más, pero él pidió una señal. Y le dijeron, ¿qué señal quieres? Que la sombra retroceda en el reloj tantos grados o que avance. Y él dijo, cosa fácil es que la sombra avance, porque las agujas van hacia adelante. Pero cosa difícil es que las agujas retrocedan. En ese caso era la sombra. Entonces dijo él, que la sombra retroceda. Entonces, la única vez que el tiempo se retrocedió fue en esa ocasión. Hubo otra ocasión donde el tiempo se detuvo, pero en esa ocasión el tiempo retrocedió. Ahora nosotros no vamos a ir nunca hacia atrás. El joven puede decir de que está en lo mejor de su juventud, que tiene mucho por delante. Déjeme decirle que nada le garantiza que usted va a llegar a la vejez. Nada le garantiza de que usted va a llegar a viejo en el camino del Señor. Dice el texto bíblico que el joven, pues,
La virtud de él es su juventud. La hermosura de los ancianos es su vejez. El joven lo que cree es que tiene mucho camino por delante y que puede estar alejado del Señor. Pero el detalle está que el tiempo del Señor nunca se detiene. Va hacia adelante. Va a llegar el momento que nos vamos a encontrar en oscuridad. Estos dos varones se quedaron con el Señor porque sabían que la noche se acercaba. Ahora nosotros entendamos de que el tiempo del Señor va avanzando. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos siendo discípulos que buscan al Señor o estamos distraídos y no entendemos qué hora es? Estamos distraídos ahí y no sabemos a quién estamos sirviendo, a quién le estamos ayudando, con quién estamos trabajando. Estos dos hombres pues estaban ayudándole allí a Juan. Estaban ahí, sabían quién había sido Juan. Sabían que desde el vientre había sido lleno del Espíritu Santo. Sabían que Juan no se podía equivocar cuando dijo, Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Dice ahí de que en cierta ocasión ellos estaban allí diciéndole a Juan, mándale a preguntar al Señor, mándale a preguntar si Él verdaderamente es el Cristo o si hay que esperar a alguien más. Y se nos dice, ¿verdad?, que Juan prácticamente dudó. Si él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá, a mí me gusta decirte que Juan no dudó, sino que lo que Juan hizo fue, ya de una vez para que estos crean, vayan a preguntarle pues, algo así, ¿verdad? Ellos están ahí, que no están decididos, pero Juan ya había visto que el Espíritu Santo había descendido sobre el Señor Jesús. Y el que lo mandó, dijo él, el que me envió, me dijo, sobre aquel, sobre el cual veas descender el Espíritu y que permanezca en él es el que bautiza con el Espíritu Santo y el que bautiza con fuego. Entonces Juan sabía quién era el Señor. Él sabía, estaba determinado que él era el Señor Jesucristo. Entonces, pero como los demás estaban ahí, Juan, ¿él es o qué? Vayan a preguntarle, pregúntenle si es él o si hay que esperar a otro. No que Juan haya dudado, él estaba lleno del Espíritu Santo, sino que mandó a aquellos porque fueron a asegurarse por ellos mismos y ellos oyeron de la boca del Señor diciéndole, ¿acaso no ven que los cojos son sanados? Que los ciegos miran, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan, que los muertos resucitan, que el Evangelio es predicado a los pobres. Entonces ellos quedaron convencidos verdaderamente que Él era el Cristo. Entonces cuando ellos vieron al Señor, ¿verdad?, que andaba por allí, le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Dónde mora el Señor? El Señor puede morar aquí en medio de nosotros como congregación. Cuando venimos aquí a este lugar, venimos a adorar al Señor. Venimos a alabar al Señor. Tendríamos que venir con una misma mente y con un mismo parecer, con un mismo corazón. Hay un texto bíblico donde el Señor mandó al profeta que de las tribus de Israel, de los príncipes de Israel, tomaran las varas. Y tomaron la vara de la primera tribu, tomaron la vara de la otra tribu, tomaron la vara de la otra tribu. Y usted sabe que una vara con su mano bien la puede quebrar, pero ponga varias varas juntas, no las va a poder quebrar. Porque el Señor le quería dar a entender que toma la vara de allá de una tribu, toda la vara de allá de otra tribu, la vara de allá, y le dijo, y las juntarás en tus manos, y vendrán a ser una en tus manos. A pesar de que son más de tres, son una cuando las pones juntos. Eso puede representar también nuestro Dios. Siempre creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero juntos hacen un solo Dios. Hay una unidad ahí. Muchas veces nos cuesta entender eso, pero nosotros decimos que uno significa una sola persona. No, uno puede significar, como dice San Juan 17, que estemos unidos. Eso significa ser uno, estar unidos, tener una misma mente, un mismo parecer. Cuando venimos a este lugar tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpla el pasaje bíblico que dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nosotros podemos aquí invitar al Señor en medio de nosotros. El Señor puede estar aquí. Podemos estar en nuestro hogar, el esposo, la esposa, están dos allí en un mismo ser, en un mismo parecer, sin ninguna división. El Señor puede estar allí con ellos. El Señor puede estar en la iglesia, en el hogar, donde quiera que nosotros vayamos. Si lo estamos haciendo unánime juntos, el Señor va a estar ahí. Por eso ellos le preguntaron, ¿dónde moras?
Y yo quiero que nosotros entendamos que el Señor mora donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Si no estamos congregados y no estamos con un mismo hombre, con una misma mente, con un mismo parecer, hay una deficiencia. Hay una deficiencia. Tenemos que estar en una misma mente y un mismo parecer. Tenemos que estar unánime. La palabra dice que cuando Israel fue a la guerra y estaban allá que no le podían hacer frente al enemigo, ¿qué era lo que pasaba ahí? Ellos dicen que mandaron a traer el arca de Dios, ¿verdad? Y cuando llegó el arca de Dios hubo una gran algazara, porque todo el pueblo estaba con el mismo deseo. Todo el pueblo estaba con la misma intención. Y todos, dice, se fortalecieron como un solo hombre. Como un solo hombre. ¿Y por qué Dios no les dio la victoria a pesar de que estaban como un solo hombre? Porque no querían arreglar sus errores, sus pecados. No querían arreglar eso, a pesar de que se pusieron de acuerdo en ese momento, pero el Señor no les dio la victoria en esa ocasión. A pesar de que el arca del pacto había llegado ahí. Pero en otras ocasiones, hay más ocasiones donde el Señor les dio la victoria. Ellos se ponían de acuerdo como un solo hombre, como una sola persona, todos con el mismo pensamiento, todos con el mismo sentir, todos con la misma dirección de buscar al Señor. Estos 2 hombres iban con el mismo sentir. ¿Dónde mora, Señor? ¿Dónde te queda, Señor? Eso tendría que ser nuestra pregunta. ¿Dónde mora el Señor? ¿Está morando en mí? ¿Mora en mí el Señor? ¿Mora en usted el Espíritu Santo? ¿Cree usted que no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Porque si usted cree que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué espíritu tiene entonces? ¿Qué espíritu tiene usted entonces? Pero usted puede decir, yo no hablo lenguas, yo no profetizo, yo no tengo ningún don espiritual. Pero eso quiere decir que no tiene el Espíritu Santo usted. En ningún momento piense usted que no tiene el Espíritu Santo solo porque no tenga dones espirituales. La palabra dice que desde el momento que usted creyó, fue sellado con el don del Espíritu Santo. Y con respecto a la situación que Juan se veía ahí con el Señor Jesús, era del bautismo. El Juan estaba ahí para bautizar al Señor Jesús. Estaba ahí con esos varones para reunirse entre ellos y bautizar a todos los que estaban ahí, porque esa es la idea. Bautizar a aquellos que no se han arrepentido, bautizar a aquellos que no han creído. Se estaba predicando el evangelio ahí, la gente se amontonaba ahí con estos hermanos. Estaban 3 ellos, Juan, los 2 varones y el Señor Jesús, que había aparecido allí para ser bautizado también. Ellos estaban desempeñando el evangelio allí en ese momento, y ellos estaban juntos, sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que estaban predicando? Que todos se arrepintieran, que la gente de los alrededores arrepintiera, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento y que fueran bautizados. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer para ser bautizados? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces te ocurre de que nosotros decimos, porque no tengo el Espíritu Santo, porque no tengo profecía, no tengo lengua, yo ya acepté, pero no me he bautizado, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Ese es un error. Para todos aquellos que no se han bautizado y que de alguna manera se les mete en la mente y dicen, yo no soy bautizado todavía, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque me va a ser contado desde que yo sea bautizado. De ahí en adelante me va a contar todos mis errores. Déjeme decirle que si toma eso como excusa para andar pecando, ya de por sí bajo maldición está haciendo esas cosas, porque la palabra dice que desde el momento que creímos, fuimos bautizados con el fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Si usted ha creído que Jesús es el que le muestra el lugar donde Él está, y usted ha creído que se acerca la noche, que es la hora décima, las 4 de la tarde, ya para las 6, ya para que crezca. Si usted ha entendido eso, déjeme decirle de que usted, si no ha sido bautizado, no se meta en ese ambiente de que porque no ha sido bautizado usted puede pecar. No, usted desde el momento que creyó, usted ya fue sellado con el don con la promesa del Espíritu Santo. Dios ya entró ahí. Ahora lo que usted necesita es dar ese paso.
La palabra dice que lo que nos salva a nosotros es cumplir los mandamientos de Dios. Es lo que nos salva a nosotros, cumplir los mandamientos de Dios. Y el congregarse, el ayunar, el vigilar, todo lo que la palabra nos enseña, el bautizarse, el predicar el evangelio, el leer la palabra, son mandamientos del Señor, para que obedeciendo esos mandamientos nosotros podamos escapar de las tinieblas que se acercan, de que cuando el reloj del Señor llegue al final, nosotros no nos sorprenda la noche, porque dice la palabra que la mayoría de los moradores de la tierra son los que se pierden. Le preguntaron al Señor, ¿cuántos son los que se salvan? El Señor les dijo, pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden. Y dice que va a venir como un lazo sobre los moradores de la tierra. De repente dice que van a ser sorprendidos. Ellos van a estar en la noche durmiendo. La noche se acerca. Dice que velemos, dice la palabra. Velemos, consideremos cómo están los tiempos, cómo está el tiempo. ¿A dónde estamos en el tiempo del Señor? Está para oscurecer, está para venir el día. Y ese día dice que, en Ezequiel dice que, he aquí que viene un mal. El mal viene sobre todos los moradores de la tierra. He aquí que viene, desde los cuatro extremos de la tierra, viene como un lazo, que el que quede allí no podrá salir. Escápate, dice, del lazo del cazador. Escápate como gacela del lazo del cazador. No ignore el tiempo en el que estamos. Confíe en el Señor. Siga al Señor es que nosotros venimos a buscar aquí. El Señor es que nosotros buscamos. Sea que lo busque aquí, sea que lo busque en otro lugar, usted vaya por el Señor. No vaya tras hombres, no vaya tras aquello que perece. Tras aquello que perece. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que tener en la mente que en cualquier lugar va a haber dificultad. En cualquier lugar donde vayamos va a haber dificultad. Somos seres humanos, vamos a fallar, vamos a defraudar. No ponga su confianza en mí, en un hombre, no ponga su confianza en un hombre. Va a llegar el momento que yo le voy a fallar. No espere más de mí de lo que es justo. No espere más de mí, porque lo que pasa es que si usted está esperando más de mí o de cualquier otro de sus hermanos, ese hermano se vuelve su esclavo, se vuelve su prisionero, y usted siempre va a estar esperando que ese hermano siempre haga lo mejor y que vaya más y más y más. Y cuando cometa algo que a usted no le gusta, un error, él lo va a menospreciar. Y usted va a entrar en una situación difícil. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en el ser humano. No puede poner su confianza en el ser humano. Busque al Señor. La palabra dice, ¿dónde mora, Señor? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Donde están unánimes. Aquí es necesario que nosotros estemos unánimes. Que nosotros busquemos al Señor de todo corazón. Que dejemos a un lado las indiferencias. La vez pasada predicaba en un texto bíblico donde dice, andarán 2 juntos y no estuviesen de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo por el bien nuestro y por el bien de los demás. Tenemos que estar de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Podemos tener diferencias, pero las podemos arreglar. Somos personas razonables. Podemos arreglar las diferencias. La palabra dice, no hay ni un sabio entre vosotros como para que no arreglen las situaciones difíciles. Tienen que arreglarse las situaciones difíciles. Yo les digo, fortalezcámonos en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor. Hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Enfoquémonos en lo que tenemos por delante, en el galardón, en el supremo llamamiento del Señor, en ese supremo llamamiento que el Señor nos ha dado. Allí nosotros enfoquémonos, allí nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra mente y seamos como esas 2 personas que fueron tras el Señor y le dijeron, ¿dónde moras? ¿Cree usted que el Señor mora aquí o no mora aquí? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Está en nuestro corazón. Está en el hermano. Está en la hermana. Está entre nosotros aquí. Todos nosotros hemos creído en el Señor. Por lo tanto, está el Señor aquí con nosotros. No piense que Dios no está aquí. Dios está aquí con nosotros. Solo basta que nosotros le creamos y que nos pongamos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Perdonémonos nuestras indiferencias. Seamos unánimes.
entendamos por qué el Señor nos llamó. Llamó a 2 para que trabajaran con Juan, y Juan trabajó con ellos. Después Juan vio que tenían que seguir al Señor, los dejó, siguieron al Señor. Está bien, si una persona quiere seguir al Señor y creer que le está en otra parte, nadie se ponga de negativo por eso. Eso es así, es así. No podemos sujetar a nadie. Si alguien quiere buscar al Señor en otra parte, no se ponga en un plan negativo. Déjele. Pero es necesario que nosotros, si estamos aquí, que nosotros estemos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer. Porque por algo el Señor nos ha puesto aquí. Por algo el Señor nos ha hecho nacer y nos ha hecho alcanzar el Evangelio y nos tiene en este lugar. No es para que nosotros pues no podamos resolver nuestros asuntos. Es para que nosotros resolvamos nuestros asuntos y después digamos a aquellos que están ahí, hagan frutos dignos de arrepentimiento, aquellos que aún no han creído en el Señor. Para eso se trata. Y las dificultades siempre van a estar. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber malos entendidos, siempre van a haber disgustos. Eso va a estar toda la vida porque así lo dijo el Señor Jesús. Usted es lector de la palabra, usted sabe que si usted considera que hay un tropiezo, el Señor dijo, necesario es que venga el otro tropiezo, porque de lo contrario no se hace manifiesto quiénes son aprobados y quiénes no. Todo es por un propósito. ¿Habrá alguien que podrá decir que ocurrió algo que el Señor no mandó? ¿Sabe qué? Eso es lo que dijo Jeremías. ¿Alguien puede decir de que ocurrió algo que el Señor no mandó? ¿Usted cree que las cosas ocurren sin que el Señor lo sepa? Todo ocurre bajo algo que el Señor quiere hacer. Algo el Señor quiere hacer siempre que ocurre una dificultad. Solo basta que nosotros estemos firmes y entendamos el propósito del Señor. Entonces, ¿dónde mora el Señor? Mora en usted, mora en su familia, mora en la congregación. Pero es necesario que así como usted está de acuerdo con su esposa, con su familia, también lo estemos en la congregación, que estemos unánimes, que estemos a una voz, para que esto sea un ambiente agradable para todos y para que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que pues hacemos en este lugar, y pues Dios bendiga a los hermanos que hace varios días que no les veíamos el rostro. Dios les bendiga por estar aquí, y bueno, vamos a orar por cualquier otro hermano que quiera estar aquí, pues, y que quizás no siente esa libertad. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Hay que amarnos en el amor del Señor. Así que vamos a orar. Yo les invito a que pase al frente. Yo sé que hay cosas muy importantes por las cuales nosotros podemos estar orando aquí. Hay hermanas que pues están pasando por situaciones difíciles, y yo le voy a pedir pues al hermano Miguel que nos ayude con la oración. Así que vénganse aquí adelante, vamos a orar por los enfermos, por los que están pasando pues situaciones difíciles, por los hermanos que tal vez están en cárcel, en hospitales, en luto. Oremos por todos ellos. Así que acérquese adelante, vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús, con libertad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, gracias porque usted es bueno, su misericordia es para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Gracias, Jesús. Aleluya, Santo. Los dos discípulos quisieron saber dónde morabas. Aleluya. Ahora, Señor, sabemos que usted mora en los cielos, que está a la diestra del Padre, pero que también mora en todo lugar. Aleluya, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya, Santo Dios, bendito y adorado sea su nombre.
Señor, bendice los hermanos que han tomado bien, Señor, la decisión de pasar las aguas del bautismo, que han decidido en su corazón dar las espaldas a este mundo y ponerse en paz con Dios y ponerse cara a cara con el Señor, rostro a rostro. Señor, fortalece, bendice a nuestros hermanos, hermanas, que están decididos a nacer de nuevo, que están decididos a ser nueva criatura en Cristo, a sepultar ese hombre viejo, esa vieja naturaleza, ese hombre que venía viciado por los pecados engañosos, esa carne que venía viciada. Señor, bendice a nuestros hermanos y todos los que hicimos un pacto, aleluya, delante de su presencia por el bautismo, también nacimos de nuevo. Que no volvamos a ese mundo de pecado donde solamente nos esperaba la condenación. Pero usted nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. De las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. De la condenación a la salvación. Aleluya, Padre, gracias. Nos trasladó de las potestades de Satanás al dominio de Dios. Padre, bendice a cada hermano, cada hermana. Oh Señor, bendice, Dios mío, la iglesia. Oh Padre, bendice este santo ministerio. Bendice, Dios mío, aleluya, los matrimonios. Bendice los hogares. Bendice los niños, las niñas. Bendice, Dios mío, los jóvenes. Padre Santo, pone la cobertura divina. Pone, Dios mío, la presencia suya, que no se aparte de día ni de noche. Aleluya, en cualquier lugar, Señor, desde mis hermanos. Los hermanos que están presentes como los ausentes. Dios mío, que su gloria, Señor, esté sobre ellos. Que su presencia more sobre ellos, donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, Señor, aleluya, que han venido este día. Señor, los hermanos, aleluya. Padre Santo, que hoy estamos en este lugar. Dios mío, bendice, Dios mío. Si hay, aleluya, alguna debilidad, si hay algún desánimo, si hay algún desaliento o alguna enfermedad, pedimos que su sangre preciosa pueda cubrir y pueda sanar herida y pueda levantar al que está debilitado. Con ese poder que usted tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder.
Jesús. Oh Señor del cielo, sana toda enfermedad, sana toda dolencia, liberta las almas oprimidas por el enemigo, liberta, Dios mío, las almas oprimidas por el diablo, en el nombre de Jesús. Pedimos liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo cáncer se va, todo cáncer se va, toda enfermedad de la sangre se va, toda la herida desaparece, todo azúcar de la sangre desaparece, esta tarde, todo el hueso desaparece, toda artritis desaparece, toda migraña desaparece, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús, sanado toda enfermedad. Sienta la gloria de Dios, sienta la gloria de Dios. Aquí hay aleluya, aquí hay un ambiente, una atmósfera que se mueve, una atmósfera espiritual. Ay, Samaya, tía, Sohara, oh, Sikilistima, Setereisima, oh, Sindaba, Sikilistima, Simahara, hay poder, Sikilistima, oh, Santo, Santo, hay poder, Sikilistima, oh, rompe cadenas. Oh, santo, siento la gloria de Dios, siento la gloria de Dios. Oh, Señor amado, llena. Oh, saca toda mi enfermedad, saca toda indiferencia, saca todo orgullo, saca todo nivel, saca toda arrogancia, saca, Dios mío, sana y liberta la vida, sana y liberta las almas. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro la sangre del Cordero. Oh, yo me sumerjo en la sangre. Y me declaro libre. Y me declaro sano. Oh, me declaro libre. Ay, sí, misma. Me declaro sano y libre. Y te declaro sano y libre. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Fortalece la vida, fortalece los jóvenes, fortalece los niños, fortalece las hermanas, fortalece, oh santo Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, siente la gloria de Dios, siente la gloria de Dios, siente la gloria de Dios, oh siente el poder de Dios, sienta la mano de Dios en este lugar, se mueve a tu favor, se mueve a tu favor, los cielos se abren, son hermanos, aleluya y Julia, opera el milagro, en el nombre de Jesús, hermana Julia, la cubrimos con la sangre de Cristo, la cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad y milagros. Declaramos sanidad y milagros en este lugar. Declaramos sanidad y milagros en este lugar. Declaramos sanidad y milagros en este lugar. Oh, la gloria de Dios se mueve. Oh, la gloria de Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve. Se mueve en todo el santuario. El que está allá atrás, como el que está en medio, el que está en los costados, el que está allá adelante. Se mueve la gloria de Dios. Se mueve la mano de Dios a tu favor. Oh, declaramos cielos abiertos. Declaramos los cielos abiertos sobre tu vida. Declaramos la presencia de Dios. Oh, por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Por estaré en angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, santo, 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 santo es el Señor. Bendice a los adolescentes, bendice a Jonathan, bendice a Dios mío, Miguelito, bendice Dios mío, aleluya, Padre Santo, toda la familia, bendice a nuestro hermano, Señor, aleluya, a todos, Señor, a todos por igual, pide la bendición, aleluya, pide la gloria de Dios, pide la presencia de Dios en todo lugar. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Pedimos, Padre Santo, aleluya, por todos los enfermos. Pedimos, Señor, que sane a todos
todos los oprimidos. Señor, pedimos también fortaleza en la familia. Dios mío, fuerte allá en Pensilvania. Dios mío, amado Tino, fuerte, fortaleza, Dios mío. Su niña, Padre, fortalece a la familia. Fortalece a la familia, que ahora, Dios mío, fue sepultada, Dios mío, nuestra hermana, Dios mío, salir fuerte. Pedimos fortaleza, pedimos, Señor, fortaleza y poder, pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos los hermanos en bendición, declaramos la familia en bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompemos cadenas, Dios mío, que están, Dios mío, muchas veces, Dios mío, atando familias, atando, Dios mío, jóvenes, atando adolescentes. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice, Dios mío, todos los niños, bendice todas las niñas, todos los jovencitos, los adolescentes, Padre, cúbrelos con tu sangre, cúbrelos con su presencia, dando victoria en cada familia, Señor, dando victoria en cada familia. Bendice y fortalece la fe de cada hermano, Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se debilite. Dios mío, hasta desmayar. Señor, levanta la iglesia, levanta tu pueblo en victoria, en el nombre de Jesús. Para usted no hay nada imposible, Jesús. Para usted no hay nada imposible, Jesús. Para Él no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Él tiene el poder sobre el demonio. Él tiene el poder sobre Satanás. Él tiene el poder sobre la misma muerte. Él tiene el poder sobre toda enfermedad. Él tiene el poder sobre aún la naturaleza misma. Fue creada por Él y para Él. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. No importa la circunstancia. No importa la situación. No importa la crisis, sea física o espiritual que esté pasando. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús como el buen samaritano. Aquí se hace presente Jesús con aceite y venda para sanar y suavizar a aquel que está herido, a aquel que está desalentado, a aquel que está, aleluya, Dios mío, aleluya, caído en una depresión, en una ansiedad, en los problemas, en las situaciones que no tienen salida, sobre una enfermedad. Tú lo levantas, Jesús. Tú lo levantas, Jesús, porque para usted no hay nada imposible. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, yo creo en Cristo vivo, que se levantó el tercer día, burló esa tumba, quedó burlada su sepultura. Aleluya, él dijo: yo, nadie me quita mi vida. Yo tengo el poder de darla, ponerla, y también tengo el poder de volverla a tomar. Sorbida fue la muerte en victoria. Muerte, yo seré tu muerte, dijo el Señor. Aleluya, aleluya. Estamos con el vencedor, estamos con el todopoderoso, en el nombre de Jesús. Aleluya, por lo cual, aleluya, tenemos victoria siempre, porque nuestra fe y confianza está puesta en el único inmutable, el infalible, el poderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, en el nombre de Jesús.